Entonces, bueno, chicos, como nos habíamos quedado en la última clase, ¿quién me recuerda? ¿Qué tema vimos la última clase? De las falacias. Exactamente, muy bien, vimos sobre las falacias. ¿Y cuáles eran? Vamos a hacer rapidito así una recapitulación, un resumen. ¿Cuáles eran esas falacias que nosotros vimos? ¿Quién se acuerda? A ver, ni deberían revisar los apuntes. A ver, díganme, ¿cuáles eran de las más conocidas, las más importantes y una frase clave de qué se trataba? Es un argumento no válido. Ya, bueno, la falacia, como decíamos, es una proposición, es un enunciado que alguien dice que no sabemos si sea o no cierto, ¿sí? Pero había diferentes tipos de falacias. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuáles eran de ellas? Vamos ahí, o yo pregunto. Una falacia es la ad hominem, que es atacar al hombre. Exactamente, ad hominem, que se ataca al hombre, que se ataca a la persona, que no importa su argumento, no importa lo que haya dicho, simplemente se ataca a la persona. Y simplemente por lo que él sea física o internamente se le ataca, nada más. Muy bien, ¿cuál es la siguiente? Otra que vimos, ¿quién me dice? Falacia ad baculum, que es una apelación a la fuerza, es decir, una amenaza. Exactamente, ad baculum es una amenaza, se ocupa la fuerza, es incluso como el abuso de poder y es una amenaza ya sea física, ya sea que se le va a golpear o simplemente, por ejemplo, un empleado con el empleador le puede decir, si no haces tal cosa te despido. Entonces ya es una amenaza también, no necesariamente se utilizó la fuerza o golpes. ¿Cuál más? ¿Cuál fue otra que vimos? La falacia ad verecundiam, que es utilizar la jerarquía o la autoridad para imponer o quitar valor a algo. Muy bien, perfecto. Se trata justo de eso, de utilizar la autoridad, de utilizar de pronto el nombre mismo, que de pronto sea una persona famosa o influyente y que por el simple hecho de que sea la persona, su argumento es válido y no necesariamente se puede dar así. Pero ya basta con que imponga su nombre y ya creemos que es algo válido. ¿Quién más? ¿Cuál otro Ad vino? ignoratiam. Se apela al desconocimiento. Exacto, muy bien. Consiste en que nosotros afirmemos algo, pero no sabemos si es que es o no. Entonces, por el hecho de que nadie ha demostrado su verdad o su falsedad, se refiere a esa, que nadie ha podido demostrar lo contrario prácticamente. ¿Cuál otra veíamos? La falacia misericordia, Muy bien. ¿De qué se que trata? apelaba a la piedad, de dar pena. De dar pena, sí, prácticamente, porque era así, ¿no? Tratar de sensibilizar a la persona, de topar el corazón de la persona prácticamente, de que pueda llegar ahí y que uno pueda llegar a la sensibilidad, a las emociones, dar pena a través de diferentes causas que se den. ¿Cuál otra veíamos? Ad populum, Muy bien, ¿de qué se trata? como que para defender al pueblo, más o menos. Sí, también, pero eso más se refiere igual como que una opinión que tiene la gente en general. Entonces, por el hecho de que la mayoría lo diga, yo también uno a eso, prácticamente. ¿Qué otra falacia veíamos? Nos faltan todavía unas poquitas. La falacia continuum, que no hacía mucho la diferencia de poquito a poquito. Muy bien. Que ya puede ser que de lo muy grande a lo muy pequeño, de lo muy pequeño a lo muy grande, pero de poco en poco no, prácticamente no hacía una gran diferencia. Pero iba a llegar un momento en el que sí se note la diferencia. ¿Cuál más veíamos? Ad baculum, Ya, bueno, esa ya no. ¿Cuál más? La ad nauseam, Ambigüedad. ¿Cuál? ad nauseam, que se repite hasta convencer. Ya, bueno, sí, ya está muy bien. ¿Cuál más veíamos? La ambigüedad, Ambigüedad, muy bien. ¿Y de qué se trataba esa? de que se podía entender de dos maneras. Exacto, de que una persona lo podía expresar de una forma y otra persona de otra manera. Entonces se puede dar para dos interpretaciones. También veíamos la contradicción.
¿Se acuerdan que una persona decía una cosa, pero no era consecuente con sus actos, no era consecuente con lo que hacía? Y ahí había un ejemplo muy claro, ¿no? Que de pronto una persona estaba dando un reporte diciendo que, me parece que era del desempleo, que el desempleo ha mejorado, que ya no hay grandes niveles de desempleo, y después al presentar ya los indicadores se ve que sí hay. Entonces, esa es una contradicción. Muy bien, chicos, entonces, como ya ustedes saben, ya hemos visto este tema de falacias, obviamente yo creo que de aquí igual son algunos nuevos, ¿verdad? Ahorita hicimos esa recapitulación rapidita, pero si tienen alguna duda, pueden escribirme por interno para aclararles y sigan resolviendo también los ejercicios. Ya tienen el libro en la plataforma, todos están, ¿verdad? Ya con la plataforma, ya todos tienen sus usuarios, sus contraseñas para que puedan revisarlo. Entonces, yo les pido que ingresen igual a la plataforma, ya como tienen el libro, revisen los ejercicios que nosotros hemos hecho, vayan viéndoles toditos los ejercicios, ya vayan seleccionando y como ya les habían dicho los profesores, ustedes tienen que pasar. ¿No es cierto? Ya les dijeron que tienen que pasar las preguntas. Entonces, sigan pasando. Es que cuando uno pasa también se va acordando de las cosas y también va aprendiendo. A veces, solo escuchando, muchos tienen ese aprendizaje auditivo, entonces al escuchar, basta con eso. Otros tienen el aprendizaje más visual, entonces necesitan ver para acordarse. Algunos, si es que no escriben, no se concentran o no aprenden. Entonces, es importante que nosotros vayamos haciendo todos esos tipos de aprendizaje para que a usted se le grabe y se le quede todo esto de las falacias. Entonces, yo les pido igual que sigan resolviendo. Estos ejercicios que yo la anterior semana les di fueron sacados de ahí del libro también. Claro que hay otros aparte que no están. Entonces, si tienen alguna duda, con confianza pueden escribirme, preguntarme para poder ayudarles en ese aspecto, ¿sí? Entonces, chicos, ahora vamos a continuar con el tema de esta clase, ¿sí? Ahora vamos a ver sobre tesis e inferencias. ¿Sí se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, profe. Vamos a ver entonces primerito. Espérenme, déjenme. Para grabar, ya, listo, ahí sí. Vamos a ver entonces, aquí tenemos la tesis de un texto. ¿A qué se refiere una tesis? Aquí yo he puesto, la tesis de un texto es una opinión, postura o idea que se sostiene y que se busca defender mediante argumentos, razones o reflexiones. La tesis puede estar en cualquier lugar del texto, al inicio, al final o en el medio también. Y tal como nos dice aquí, usted tiene que acordarse que la tesis es la postura de la persona que lo está escribiendo. Es lo que busca defender. Y la tesis siempre va a estar acompañada de argumentos, de razones, porque yo puedo exponer algo, pero yo necesito fundamentar esa tesis. O sea, mi postura debe tener un porqué, debe tener una razón. A eso es lo que se refiere la tesis, que yo, mi punto de vista, yo pueda defenderlo. Yo pueda llegar a, como uno dice, ¿no? Hasta la muerte defender mi posición. A eso se refiere la tesis. Entonces, dentro de los textos, usted tiene que identificar esa tesis, usted tiene que identificar esa parte que quiere defender. Y recordemos que no es lo mismo tesis que argumento, porque el argumento es lo que le está defendiendo, o sea, lo que le está complementando a la tesis, ¿ya? Eso es el argumento, la idea que usted ya tiene la tesis y con el argumento defiende esa tesis. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo, digamos, mi tesis, digamos, sería que a Wayne le gusta más las salchipapas que la hamburguesa. Esa es la tesis. ¿Por qué? Porque esa es mi postura. Esa es mi tesis, esa es mi postura, esa es mi idea, es lo que yo quiero defender. Y ahora entonces, ¿cómo lo defiendo? A través de argumentos. Entonces, ¿cuál sería el argumento, por ejemplo, que me gusta más las salchipapas porque, yo qué sé, no tiene pan, porque me gustan las papas, ¿sí? Entonces, todos esos son los argumentos, pero mi tesis fue mi postura, que me gusta más las salchipapas que la hamburguesa. ¿Ya? Esa es la tesis, la idea que busco defender. Eso tiene que tener usted bien claro el momento que vamos a ir seleccionando. La tesis siempre, casi siempre va a ser de carácter argumentativo. Obviamente, ¿por qué? Porque yo busco a través de argumentos llegar a defender esa tesis. Entonces, acuérdese de eso y no se confunda al momento que vamos a ir seleccionando. Ya con los ejercicios vamos a ir viendo también.
Algo que en esta parte quiero decirles muy importante es que dentro de un texto, cuando usted encuentre entre comillas, automáticamente esa entre comillas no es una tesis, ¿sí? Porque el hecho de que diga menciona, yo le estoy citando a otro autor, ahí no va a ser una tesis. La tesis es la parte en la que yo estoy defendiendo, pero ya el hecho de que yo diga tal autor menciona, tal persona dice, según tal persona, esos son argumentos. Los argumentos son ideas secundarias, ¿sí? La tesis es una idea principal. Claro que ya si es que nosotros nos metemos más profundamente, sí hay una diferencia entre tesis e idea principal, ya lo vamos a ver, pero para efectos de aquí del examen de LEA se le ocupa similar, de manera similar tanto la tesis como la idea principal. Hasta ahí está claro entonces qué es una tesis, ¿sí? Acuérdese que la tesis no necesariamente va a estar al inicio. Cuidado, no va a decir, bueno, ya aquí siempre la primera frase. No, porque puede estar por el final, puede estar por el medio, por eso hay que leer muy atentamente cuál es esa postura. Otra cosa con la que yo me voy a dar cuenta también de una tesis es con estas palabras. Y esto sí quiero que se aprenda, porque muchas de las veces son ocupadas de estas palabras en la prueba. Muchas veces desde esa manera, estas palabras de aquí son utilizadas, las de conclusión y las de afirmación. Por ejemplo, en las palabras de conclusión, ¿qué voy a tener? Frases como en conclusión, en resultado de, ya que, porque, en consecuencia, por lo tanto, entonces. Yo voy a tener muchas veces esas palabras en la tesis, porque yo estoy concluyendo mi postura, ¿sí? Palabras parecidas a estas. O también voy a tener palabras de afirmación, como son, es, ciertamente o realmente, porque yo estoy afirmando mi postura, porque yo estoy tratando de llegar a la persona a indicarle cuál es mi postura, cuál es mi posición. Entonces, esto anótenle las palabritas que usted puede tener como conclusión o afirmación de esa postura, de esa tesis que usted está planteando, que el autor en ese caso está planteando también. Ahí anótenle un ratito, igual yo les paso las diapositivas, no hay problema. Ya. Listo, vamos entonces con el siguiente. ¿Ya la anotaron? Sí, ¿no es cierto? Bueno, creo que la están anotando, ¿verdad? Entonces ahí pueden anotar las palabras de conclusión, las de afirmación. ¿Ya? Sigamos entonces. Como yo les había explicado antes, la idea central y la tesis no es lo mismo. Sí hay una pequeña diferencia y aquí podemos ver qué es lo que nosotros encontramos aquí. Espérenme un ratito. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Miren, que la tesis dice que es una postura, ¿sí? La tesis es una postura que yo voy a defender y a fundamentar. En cambio, la idea principal solo está explicada y ampliada, ¿sí? Esa es la diferencia. La tesis es una postura que yo voy a defender y fundamentar y la idea principal solo es explicada y ampliada. Y por eso es fácil que usted se acuerde. A ver, recordemos, por ejemplo, yo creo que en el colegio de pronto hicieron en algún momento una monografía o algún pequeño, no sé, proyecto donde tenían que plantear una tesis. Yo con la tesis me voy hasta el final. Cuando en la universidad también les toque hacer la tesis, usted va a plantear su tesis, o sea, cuál es su posición, cuál es su postura, qué es lo que busca defender. Y cuando incluso ya es una tesis, como para graduarme, eso hasta se demora meses, porque yo necesito, ¿qué? Recapitular, necesito buscar información, buscar antecedentes, proyectos relacionados, necesito buscar marco teórico, la metodología, necesito irme ya a la práctica, que busco información por aquí, que recopilo por acá, que yo que sé, aplico algún método estadístico, etcétera, para llegar a defender la tesis, para ver si es que lo compruebo o no lo compruebo.
Asimismo pasa dentro del texto, es algo chiquitito, pero ¿de qué? Se trata de que al momento que yo tengo mi tesis, yo busque argumentos para defender esa tesis, esa postura. Pero la idea principal es algo que simplemente se menciona y después se explica y se amplía, nada más. Es algo que yo escribo y después solo digo esto es porque tal cosa y ya. Pero como les digo, para efectos aquí del examen, nosotros lo consideramos a tesis y a idea principal es lo mismo. Para efectos de este examen sí se le toma en cuenta así. Como les digo aquí, para la finalidad de este examen sí se va a referir a lo mismo. No sé por qué lo habrán hecho así las personas que crearon, pero así lo han hecho. Entonces, no se preocupen por eso, porque va a ser muy similar. ¿Ya? Sigamos entonces. Vamos ahora entonces también a ver las inferencias. Quiero que veamos también las inferencias para luego pasar a los ejercicios tanto de tesis como de inferencias. ¿Quién me dice entonces? A ver, quiero escucharles. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué se les viene a la idea cuando escuchan una inferencia? ¿Qué se les viene a la idea? A ver, cuando escuchan inferencias, a ver, veamos por aquí. A ver, voy a preguntar entonces. A ver, Jennifer Chacha, ¿qué es una inferencia? Es inferir algo o deducirlo. Ya es deducir algo. ¿Qué más? A ver, Eric Llano. ¿Qué es una inferencia? Eric. Bueno, Eric nos ha ido dejando, creo. Solo ha dejado puesto el nombre. A ver, preguntemos a otra persona. Vamos a ver por acá. A ver, Joan Chanatasi. ¿Qué es una inferencia? Michelle. Es como llegar a deducir algo. Ya deducir, ya nos dijeron. Bien, a ver, otra cosa. Alguien que tenga un concepto diferente, a ver, alguien que nos quiera decir. ¿Alguna otra idea? ¿Qué más puede ser una inferencia? Es una No, sí, Karen. Es llegar a una conclusión mediante varios argumentos que podrían ser las premisas. Ya, también, bien. Una inferencia, entonces, es una conclusión que se saca a partir de una premisa o de un texto. Es extraer una información que no está de forma explícita en el texto, pero que el autor intenta transmitir. Esa es una inferencia, que usted no le va a encontrar ahí escrita, porque aquí dice, es no explícita, pero sí usted va a entender que el autor trata de transmitirle eso. Entonces es como yo ponerme en el lugar del autor y decir, a ver, con esto, ¿qué es lo que él intenta transmitir? Esa es una inferencia, que nosotros podamos entender lo que quiere decirnos. No necesariamente nos lo va a decir, pero yo infiero que así va a ser. Esa es una inferencia. Entonces yo tengo que aprender a leer prácticamente como entre líneas. Yo leo, pero también voy a tratar de inferir lo que me quieren decir, porque una inferencia no va a estar ahí tal cual escrita, sino que usted le va a dar a entender nada más, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a ver los ejercicios. Vamos a iniciar con este. Dice, existe un sinnúmero de estrategias terapéuticas empleadas por especialistas para el tratamiento de diferentes conflictos psicológicos. Una de estas, considerada altamente efectiva, es el arte. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Del arte. Siempre en una tesis usted trate de sacar las palabras más importantes, las palabras de las que más se considera para que después acá en las respuestas usted pueda irles analizando. Dice, la expresión artística desde siempre ha estado relacionada con la sensibilidad del ser humano. De ese vínculo surge el arte terapia.
El arte terapia ayuda a resolver conflictos, a la vez que desarrolla habilidades interpersonales y fortalece el manejo de conducta. Al participar del arte terapia, el paciente logra conectarse con su mundo interno, lo que le permite conocerse mejor a sí mismo, promoviendo la integración de la personalidad y cambios favorables en su estilo de vida. Judith Sandler, psicóloga, afirma, entonces, como yo les decía, cuando usted vea esas palabras de que una persona afirma, de que una persona menciona, de que alguien señala o entre comillas, o sea, es una cita, ¿qué les decía? ¿Es tesis o no es tesis? No. No es. Exacto, entonces, por lo tanto, aquí, ¿cuál descarto ya? De las respuestas. La C. La C. Exacto. La C. Yo le descarto a la C porque el hecho de que me diga firma no es, ¿sí? Yo estoy citando a alguien, entonces esa es una idea secundaria, es un argumento, entonces no puede ser tesis. Hasta ahí está una menos. Sigamos, entonces ya basta aquí que me diga que firma, ya. Así se ayuda a abordar situaciones conflictivas sin experimentar demasiada ansiedad. Voy a señalarle aquí. Por esto el arte terapia es una alternativa positiva para el tratamiento de pacientes con conflictos psicológicos. Déjenme ver, alguien dice que quiere entrar. Veamos. No está nadie aquí que me pide entrar. Bueno, esperemos. ¿Ya? Sigamos entonces. Ahora sí, ya acabamos de leer, ahora veamos entonces cuáles son aquí las opciones. ¿Qué nos pone aquí? Dice, al participar del arte terapia, el paciente logra conectarse con su mundo interno, lo que le permite conocerse mejor a sí mismo. Está hablando de esto, sí, pero no es la tesis, no es esa idea principal de la que se refiere, es más bien un argumento. O sea, ¿qué está haciendo aquí? Refiriéndose al arte terapia, pero está dando como un ejemplo. Ejemplos tampoco van a ser tesis. Acuérdese siempre, citas y ejemplos nunca serán tesis, eso serán ideas secundarias. Entonces, por ende, tampoco es la D. La B dice, la expresión artística desde siempre ha estado relacionada con la sensibilidad del ser humano. Es lo que está hablando aquí. Pero, ¿será una tesis? ¿Eso es la tesis? ¿Eso es todo lo que me está hablando en el resto del texto? No. No, solo estoy dando como un argumento de por qué la expresión artística hace eso, entonces no es. Pero en cambio es de una, el arte terapia ayuda a resolver conflictos a la vez que desarrolla habilidades interpersonales y fortalece el manejo de conducta. ¿Ya? Y es lo que está aquí, el arte terapia ayuda a resolver conflictos. ¿Por qué? Porque yo hablo del arte terapia y en todo el texto se va diciendo, el arte terapia hace esto, una psicóloga afirma del arte terapia tal cosa, acá el arte terapia es tal cosa, entonces es la A. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Entonces aquí tenemos que es la A. ¿Por qué? Porque la arte terapia es de lo que yo estoy hablando y el resto después son solo argumentos, solo le voy complementando. De eso acuérdense siempre. Y la tesis va a estar también en el texto de manera explícita o implícita. En este caso estuvo de manera explícita, tal como me dice, mire, igualito, el arte terapia ayuda a resolver conflictos, etcétera, etcétera. Estuvo igualito, entonces ahí es como más fácil que usted pueda seleccionarlo, pero se puede dar casos en los que esté de forma implícita también, por eso es que yo les doy a la par tanto tesis como inferencias. ¿Qué es lo que aquí me está haciendo? Me afirma algo, y después el autor, ¿qué hace? Tratar de argumentar, de dar ejemplos, de poner citas, para defender la postura de que el arte terapia ayuda a resolver estos conflictos. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda en este? ¿Tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre, o vamos al siguiente. ¿Sí? Pero díganme por lo menos sí está todo claro o no entiendo nada. Sí, sí está claro. Sí. ¿Seguro? Sí está claro. Sí, ya, seguro, ¿verdad? Que después van a hacer un taller de 50 ejercicios para hoy mismo, entonces tienen que estar muy claro. Tienen que aprender a leer así rapidísimo. No, mentira, no tantos. Pero sí, de aquí usted tiene que sacar entonces de esa tesis. ¿Qué más? Por ejemplo, una tesis también así que me invento ahorita, yo voy a decir, los chicos que solo abren el Zoom
y no están atendiendo, no van a sacar un buen puntaje en el EAS. Esa es mi tesis. Y entonces yo puedo argumentarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que no están poniendo atención, porque deben estar ahorita desayunando, porque deben estar acostados, deben estar viendo ahí sus series, su novela, entonces no me están poniendo atención. Es mi tesis y yo lo estoy fundamentando a través de diferentes argumentos. Es mi tesis nada más, espero que me equivoque. Vamos a la siguiente entonces. A ver, me va a ayudar leyendo. Por aquí, a ver, Cristian Andino. Ayúdeme leyendo. Identifique el tema del texto. Ya. Como parte de... Espera un ratito. Dice el tema, entonces el hecho de que diga el tema también se refiere igual a una tesis o a una idea central, a una idea principal. Es relacionado lo mismo. Ya, ahí sí. Como parte del programa de fortalecimiento del aprendizaje, las autoridades de una institución educativa organizaron una exposición para los estudiantes de bachillerato, que el expositor presentó de la siguiente manera. Algo les iba a decir, pero se me olvidó. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Quién realmente no ha olvidado cosas importantes? Un recuerdo es tan simple como un avioncito de papel. Si lo lanzas correctamente, puedes ver dónde está. Sin embargo, con falta de atención y descuido, puede quedar perdido en el espacio. Hay varias formas de mejorar la memoria. Una es emocionándonos. Cuando te emocionas, generas proteína en tus neuronas, lo que hace que las conexiones sean más fuertes y aprendas más rápido. De todas las asignaturas que tomé en la universidad, yo solo me acuerdo de 3, los que involucran emoción. Cuando eres consciente de que necesitas emocionarte, mejoras tu capacidad para recordar. Listo, entonces, analizando. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, aquí que está hablando, da al inicio unas preguntas. Después dice, entonces, hay varias formas de mejorar la memoria. Básicamente está hablando de eso, pero dice, una de ellas es emocionándonos. Yo aquí primero voy extrayendo esas palabras claves de las que me está hablando. Dice que cuando te emocionas generas proteínas, hace que las conexiones sean fuertes, que aprendas rápido. Después dice que de las asignaturas se acuerda de 3, ¿cuáles? Las que involucran emoción. Dice, cuando eres consciente de que necesitas emocionarte, mejoras la capacidad para recordar. Entonces, básicamente se está refiriendo a cosas relacionadas con emociones, con memoria, con recuerdos. Y aquí el resto, entonces, ¿qué está simplemente argumentando? Vamos a ver entonces las opciones. Vamos a empezar desde abajo. Ay, esperen un momentito, ¿ya? Vamos entonces a iniciar desde abajo. ¿Qué vemos aquí entonces? Nos dice, la falta de atención como una de las causas de los problemas de la memoria, ¿puede ser? No. No es un problema, o sea, es un problema, no es una tesis, entonces lo descarto. Dice funcionamiento de las neuronas en el adecuado procesamiento de los recuerdos, eso me está argumentando nada más, por lo tanto tampoco puede ser. Porque acuérdense, el hecho de que yo vaya sacando así las cosas que más se repiten, las cosas que más habla, me va a ayudar a coger la tesis. Dice diferentes mecanismos para mantener los recuerdos. No, porque aquí solo me habla, dice clarito, una de estas formas es emocionarnos. Por lo tanto, ¿cuál queda? Ahorita estamos haciendo de esa manera, ¿no? Pero ya después, o sea, ustedes ya le hacen, solo que para que vayan entendiéndome, yo les voy haciendo así despacio y luego ya vamos más rápido. Entonces dice, ¿la emoción como estrategia para fortalecer la memoria? Sí. Exacto. Sí. Porque es la tesis. Dice que la emoción sirve para fortalecer la memoria, después explica el por qué, después da incluso un ejemplo de cómo el autor le pasó eso. Entonces, ahí es donde yo voy escogiendo ese tema o tesis también, porque aquí igual se le puede llamar de esa manera, ¿sí? Vamos entonces con el siguiente. Dice, identifica el enunciado que contenga la intención del discurso. Durante la ceremonia de premiación de un concurso nacional de literatura, la ganadora del primer lugar dirigió a las asistentes al evento las siguientes palabras. Antes de eso, arriba me decía la intención del discurso, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve algo como intención,
No sería una tesis, sino una inferencia. Inferencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí dice clarito, la intención del discurso, o sea, qué pretendía la persona al momento que dio el discurso, cómo quería llegar a su público con el discurso, de qué manera, qué es lo que quería transmitir. No siempre va a transmitir lo que está diciendo con palabras, a veces transmite más la emoción. Por ejemplo, si yo contara una anécdota mía y yo pues, digo, parece divertida, ¿no? Pero yo lloro. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Que me divertí con la anécdota o que estuve mal? ¿Qué van a pensar? Que estuvo mal. Exacto, o sea, que estuve mal, que de pronto me hizo daño, que fue un recuerdo ahí feo. ¿Por qué? Porque eso estoy yo tratando de indicarles, a pesar de que parezca chistosa la anécdota, ¿sí? Aquí también se trata de eso, que es lo que intentaba demostrarles. Entonces leamos, dice... Es motivo de mucha alegría para mí recibir hoy este premio. La novela por la que hoy es galardonada ha sido el resultado de un trabajo y un esfuerzo indescriptibles. Entonces está hablando que ha sido galardonada, ¿ya? Por una novela. Es la consecuencia de un periodo de mi vida muy duro, en el que inclusive tuve que asistir al psiquiatra. Entonces está diciendo que ha sido un periodo duro. Este texto que aquí les presento es la conclusión de 3 meses intensos de escritura en los que me volqué de lleno al libro. Dice que han sido meses intensos, al que le inyecté emociones propias con las que me tuve que enfrentar. Me encuentro muy agradecida por el premio que recibo. Sin embargo, quiero recordarles a los que estén interesados en la creación literaria que la tarea de escribir es una lucha con nuestros miedos. Dice que es una lucha con nuestros miedos y debemos de estar preparados. Eso es lo que ella está diciendo de manera explícita. Ahora analicemos cada una de las respuestas para ver cuál puede ser. Primero dice, ¿qué es lo que ella quería? ¿Será que quería agradecer a los organizadores del evento por el reconocimiento a su labor literaria? No. No. En ningún momento ni les nombra a los organizadores, ¿ya? Dice, informar sobre el tiempo que puede tomar la creación de un texto literario. No. No. No, porque habla sí de tiempo, pero no es de lo que más habla, es solo una partecita. Por lo tanto, no es lo que ella trata de decir. Dice manifestar cuáles son las implicaciones que están inmersas en el arte de la escritura. No. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? Sí. ¿Seguros? ¿Por qué? A ver. Porque en todo el texto nos estaba hablando sobre la escritura, de lo que ella estaba en su forma de creación del libro y sobre lo que tuvo que pasar en esos periodos. Sí, exactamente. Sí es la C, porque dice que ella está explicando y manifestando cuáles son esas implicaciones. Ella dice, ¿no? Que fue un trabajo duro, que fueron meses intensos, que incluso fue al psiquiatra, que ella está, e incluso al final, cómo termina diciendo que quiere recordar a los interesados que escribir y todo es una lucha contra miedos y debemos estar preparados. Entonces, ella explica lo que vivió, pero también quiere que el resto sepa lo que implica escribir. No solo quiere, como está la de, no solo quiere narrar un suceso de su vida, eso no es todo. Yo por eso tengo que identificar qué es todo lo que me trata de decir. Por eso la importancia de que yo vea en qué es en lo que más se está centrando el texto. Espérenme un ratito. Ya chicos, ahí sí. Sigamos entonces. Vamos. Dice, con base en el caso, identifique la intención comunicativa del discurso. Otra vez me dice la intención. ¿Qué será esto entonces? Inferencia. Exactamente. Entonces voy ahí a tratar de entender. Espérenme, algo aplasté.
Ya. Entonces yo voy a tratar de entender qué es lo que me quieren decir, ¿ya? Dice, en la inauguración del segundo ciclo de cine, uno de los productores estuvo encargado del discurso de apertura. Sus palabras fueron, entonces, básicamente es algo como lo anterior, ¿no? Como un discurso y veamos qué trató de decir este personaje. Dice, la producción cinematográfica en nuestro país sufre múltiples inconvenientes. Todos conocemos perfectamente las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos en este campo, olvidados por muchos. ¿Qué campo me está hablando? De la producción cinematográfica. Y dice que todos sabemos las dificultades de ese campo, olvidado por muchos. Sigamos. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, es importante que nunca dejemos de hacer cine. Nosotros somos los encargados de posicionar en un mejor lugar a las producciones cinematográficas nacionales. Aunque caminemos contracorriente, debemos continuar haciendo cine con la misma pasión que hasta aquí nos ha traído. Entonces, él les está diciendo que no importa las circunstancias, no importa que haya problemas, continúen haciendo cine. Somos los encargados de no permitir que la producción cinematográfica nacional muera. Sin importar las limitaciones, no olvidemos que el crecimiento de la producción audiovisual está en nuestras manos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Ahora veamos entonces las opciones. La A dice, él trataba de protestar por el poco apoyo que reciben los proyectos del cine nacional. No. No está protestando. No tiene una de protesta que hay, que no nos apoyan, nosotros pobres, ¿cómo es posible? No nos ayudan, las autoridades que solo se dedican a ciertas áreas. No está protestando. Dice felicitar a quienes no han dejado de hacer cine a pesar de las adversidades. ¿Está felicitando? No está felicitando. Dice evidenciar todas las desventajas a las que se enfrenta el campo audiovisual. No. Dice que hay dificultades, dice que aunque se camine contracorriente, pero no me dice ninguna desventaja. Animar a los asistentes a continuar produciendo material cinematográfico. Sí, ahí está clarito, porque él dice, ¿no? Durante todo su discurso, no importa contracorriente, no continuemos haciendo cine, somos los encargados de que no muera la producción cinematográfica nacional, no olvidemos que está en nuestras manos. Entonces les está motivando a que continúen en esta área cinematográfica. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Esto, chicos, no importa si no se anotan todos, aunque sea copien el número de pregunta, de pronto las respuestas si usted alcanza y la opción correcta para que después vaya resolviendo, porque imagínense hasta que copie todito como, igual yo les paso las diapositivas, pero sí preste atención, no por eso va a decir, ay, bueno, entonces me voy nomás a desayunar y ya nos va a pasar las diapositivas. No. Dicen. Vale. Una pregunta, ¿tenemos que pasar las preguntas del cuaderno? Sí. Ya, gracias. No quiero que pasen, pero sí deben, o sea, de verdad, o sea, yo les entiendo, pero sí es algo importante en cambio para ustedes, porque ya vamos a más o menos, ya voy a ver bien, pero mientras tanto sí, síganlas nomás pasando, porque como les explicaba al inicio, cuando ustedes pasan ahí se acuerdan, a veces solo viéndole así no se van a acordar. No todos, como les explicaba al inicio, tienen ese aprendizaje visual, algunos es más, auditivo, algunos es visual, entonces necesitan escribir para acordarse. Entonces, pero ya vamos a pasar en las hojas. ¿Mande? Pero ya vamos a pasar en las hojas. Por eso, o sea, es lo mismo. Ah, ¿tienen también cuaderno? Sí, pero para la materia. Ah, o sea, tienen cuaderno y hojas. Ah, ya. El cuaderno es para la materia y las hojas son para las que vamos a presentar. Ah, ya, eso no sabía, pues no me explicaron bien los profes de aquí. Entonces, no, una sola vez. No, es que es bastante. Pero si yo veo que de pronto cuando vayan haciendo los simuladores están sacando malas notas, ahí sí les hago pasar en los dos. O sea, ya depende de ustedes. Porque si es que yo veo que entonces si están sacando bien, están estudiando, basta con que hayan pasado una vez, entonces sí es algo bueno, porque si es que yo veo que no están sacando buenas notas, entonces ahí van a pasar 3 veces, no mentira, pero ahí van a tener que pasar más para que puedan aprenderse, entonces pásenle en las hojas sí para que nos puedan presentar todos esos ejercicios. Vamos. Dice, con base en el texto, identifique la idea implícita. Ahí está ya diciéndonos directamente qué es, entonces es una inferencia.
Dicen, en el marco de una entrevista publicada por la UNESCO, el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez expresó lo siguiente. Entonces vamos a ver qué trataba de expresarnos Gabriel García Márquez. Tuve una infancia extraordinaria, rodeada de personas de una gran imaginación y cargadas de supersticiones. Personas, bueno, aquí está hablando rodeado de personas, aquí dice personas que vivían en medio de una realidad como embrujada y poblada de fantasmas. Con mucha pena viene a mi memoria aquellas historias que mi abuela me contaba en la noche, de la manera más natural del mundo, relatos maravillosos y aterradores. Recuerdo agradablemente a mi abuelo, que era un enorme viejo que parecía estar suspendido en la memoria, ahí es estar, y que yo quería mucho. Cuando él murió, yo tenía 8 años, quedé muy triste y desamparada. Entonces, este autor nos está hablando más o menos de su infancia, veamos. Dice, el autor siente gran nostalgia al pensar en su infancia y juventud. Sí, esa es. Esa es, exactamente. Sí, Liz. Veamos por qué no las otras. Dice, el recuerdo de sus abuelos produce al autor sentimientos de soledad. No dice ningún soledad, le da nostalgia nada más. La niñez del autor estuvo cargada de cuentos fantásticos y de terror. Habla un poco de cuentos, pero no exactamente solo de eso. O sea, yo debo ver lo que más le acopla a todo el texto, porque esto es solo una partecita. La pérdida de alguien tan especial, su abuelo, afectó mucho al autor. Sí, o sea, le afectó, pero no es lo que él trata de decirnos, porque eso es solo una partecita, lo que aquí dice, recuerdo que mi abuelo y todo, que quedó triste. Pero y todo lo demás yo no le puedo dejar de lado, yo debo buscar la respuesta que acople a todo mi texto. Entonces aquí es lo que él hablaba con nostalgia de su infancia y su juventud. Sigamos. Identifique la tesis del texto. Dice, la música ha desempeñado desde sus inicios un papel de gran importancia en la sociedad. Especialistas en las áreas de educación y psicología han encontrado en la combinación de melodías un aliado para un mejor desarrollo de su trabajo. Entonces, ya sabemos que va a hablar de la música. Estudios realizados por la doctora Frances Rauscher, investigadora de la Universidad de Wisconsin, demuestran que la música, aquí me está diciendo, demuestran que la música, de acuerdo a estos estudios. Aquí dice entonces estudios realizados. ¿Podrá ser esta respuesta? No, yo ya les dije. Nada de que me diga menciona, demuestra, por ejemplo, según tal persona. Nada de eso va a ser una tesis. Eso es un argumento nada más. Dice, demuestran que la música tiene un extenso valor educativo en el desarrollo cerebral, situación que se da en mayor medida cuando las melodías han sido conocidas previamente por los individuos. La música familiar para el oído de quien la escucha es la adecuada para fortalecer la atención. Aquí me está hablando de la música familiar. Una melodía causa sorpresa en quien la escucha, razón por la cual es necesario que sea conocida si lo que se busca es la concentración. Si las personas no conocen la melodía, causa sorpresa en quien la escucha, razón por la cual es necesario que sea conocida si lo que se busca es concentración. Si las personas no conocen la melodía, se inclinarán a escuchar con atención para saber qué es lo que viene, dirigiendo así su atención hacia la melodía y no hacia otras actividades que se encuentren realizando. Veamos la B. Dice, la música ha desempeñado desde sus inicios un papel de gran importancia en la sociedad. No. Podría ser, veamos, tengámosle ahí. La C dice, si las personas no conocen la melodía, se inclinarán a escuchar con atención para saber qué es lo que viene. Sí. No. No es, ¿por qué? Porque aunque me esté diciendo, solo me dice una parte, acuérdese, yo debo buscar algo que abarque más. Entonces aquí solo me dice una parte, pero yo dejo todo lo demás, no puedo hacer eso. La D dice, la música familiar para el oído de quien la escucha es adecuada para fortalecer la atención. No. Entonces, ¿cuál es? No. La B. La B. A ver, aquí quiero que vean algo, miren. ¿Cuáles son las como ideas principales que aquí está diciendo? Las frases, estoy hablando de música. ¿Qué palabras más estoy hablando? Como las palabras claves. ¿De Atención. De atención. ¿De qué más habla? Palabras nada más, a ver. Sociedad. Importancia. ¿Vale? Importancia. Ya, de importancia. ¿De qué más me está hablando? O sea, palabras que hable más, que más... Ya. ¿Mande? Sociedad. Ya, sociedad. ¿Qué más es lo que más me está hablando? Melodía.
Ya, melodía, bueno, parecido a música. Entonces aquí saco las palabras más importantes. Mire, aquí podría ser la B, pero también podría ser la D. ¿Y por dónde me voy? Si ustedes se fijan, toda la parte de abajo me habla de concentración, me habla de escuchar con atención, me explica que si es que una música es conocida, la persona se concentra, si es que es desconocida, la persona se va a concentrar en escuchar la letra. Entonces, si yo le pongo la B, que es lo que está al inicio, yo no considero nada de la atención. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, porque ahí yo considero más, ahí es lo que yo estoy abarcando más. Como les decía, hay momentos en los que pueden ser dos opciones, pero ahí es donde yo debo ver qué es lo que abarca más partes del texto. Si yo tomo la B, simplemente abarco lo del inicio, que es de gran importancia. Pero con la D yo ya abarco la atención que está abajo. Si yo tomo la B, me quedo hasta el inicio. Pero al momento que yo tomo la D, ahí sí estoy con todo. Y entonces aquí sí como argumento entraría que es importante para la sociedad, entra que la música tiene valor educativo y entra todo lo demás, ¿sí? Por eso cuando estén así confundidos entre dos opciones hay que sacar así las palabras claves. Y como aquí todo lo de, a partir de aquí más o menos me está hablando ya de concentración, de memoria, de atención, yo necesito tomar una idea que represente todo lo demás. Sigamos. Dice, identifique la idea implícita del texto. Por el Día de la Tierra se organizaron conferencias en diferentes instituciones educativas. Uno de los conferencistas inició su intervención de la siguiente manera. ¿De qué tamaño es la Tierra? Grande, pequeña. Aquí tienen una imagen tomada desde un satélite. En el centro de esta fotografía pueden observar un diminuto punto de color azul. Ese es nuestro planeta. Ya sabemos, está hablando del planeta, ¿no? Ahora que estamos aquí, vamos flotando en el universo como una estrella más de la que vemos en la noche. Pero ¿saben qué? Alrededor de todo ese espacio enorme que rodea el puntito de color azul que somos, no hemos encontrado otro lugar donde vivir. No hay otro lugar donde vivir. De este lugar depende todo lo que cada uno es y tiene. ¿Y qué le estamos haciendo a este lugar? Veamos. Es la C. Sí, ¿están todos de acuerdo? Es la C. Sí. Ya se cansaron, ya, profe, no lea todos, es la C, vamos rápido. Es la C, es la C. Es fundamental cuidar el planeta en el que habitamos. ¿Por qué las otras no son? Porque el tamaño del planeta lo convierte en un único sitio habitable. No dice nada de eso, y eso además es ilógico, ¿ya? La B dice lo otro, que es el planeta similar a una estrella, dice eso, pero eso está diciendo. Aquí me dice que es similar a una de las estrellas, y acuérdese que implícito no puede estar ahí escrito. Ya, por lo tanto, descarto las que estén tal cual diciéndome. Eso es algo que también deben darse cuenta. Y la D dice, el planeta es un diminuto punto azul en el universo. No dice nada de eso. ¿Ya? Entonces es la C. Por eso llega a la intención de la persona poder decirle, no cuiden el planeta, miren, no hay dónde habitar, y ya. Vamos con la siguiente. Dice, identifique la tesis del texto. Dice, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho que deben acceder todas las personas sin distinción alguna. Entonces me está hablando del artículo 26 sobre un derecho a la educación. La conquista de este derecho ha sido el resultado de la lucha de quienes no podían acceder a la educación libremente y que estaban conscientes de la importancia de la escolaridad en el desarrollo de los individuos. La educación es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación de todos quienes acceden a ella. Su carácter emancipador se evidencia en reflexiones de pensadores como Bakunin, que ven en la capacitación manual y mental la base para una sociedad libre en la que no exista supremacía de la actividad intelectual sobre la actividad manual. Con lo antes mencionado, se puede determinar que impulsar una educación para desarrollar la criticidad y nuevas formas de resistencia en los estudiantes es fundamental en una educación emancipadora. La idea, vamos entonces con la tesis. Dice, impulsar una educación para desarrollar la criticidad y nuevas formas de resistencia en los estudiantes es fundamental. ¿Podrá hacer la tesis? Sí. 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 No, ¿por qué no es la tesis? Porque aquí me está dando un argumento. Acuérdense que por aquí arriba hablan de la educación
Y una de las cosas que me dicen me está hablando sobre esto. Entonces, no es tesis, ¿ya? La B dice, su carácter emancipador se evidencia en reflexiones de pensadores como Bakunin. ¿Podrá ser? No. Esta ya sabemos que No. estas no son. La C dice, la educación es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación en todos quienes acceden a ella. ¿Cómo está aquí? Sí. Puede ser. Esa es. Veamos la D. Dice el artículo Es la 26 C. de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho al que deben acceder todos sin distinción alguna. Esa sí. Puede ser. Es la de. Entre las dos. La D. Una de las dos. De las dos. A ver, vamos a entrar en un debate aquí. La C, la D. Es la C. ¿Por Es qué la la C. Es la C. Es la C. Es la C. Ella abarca todo lo que... Es la B. La B. Pero si la B, ya le tachamos. La C. Es la A. La D. D. A ver, ¿por qué la C? ¿Por qué la D? La D. ¿Por qué Es la la C. A ver, La ¿quién? C es. Es la C. Es la C. A ver, pero Es la C. ya cada uno tiene Ah. tesis de qué es la C, de qué es la D. A ver, díganme sus argumentos. ¿Por qué la C? ¿Por qué la D? La C porque abarca más contenido del texto. Ya, ¿y por qué la D? Lo mismo. La D porque abarca el artículo 26 que también habla y sobre la educación. No, es la C. Ya, a ver. La C. Escuchen, chicos. La D sí está hablando al inicio del artículo, pero simplemente le deja el artículo mencionado, ¿ya? En cambio, la C, ahí me está dando más aspectos. Ahí habla del pensamiento crítico, habla de la emancipación, por ende, la libertad, y es todo lo que abajo está hablando. Entonces, es la C. Sí. Eso, muy bien, es la C. Eso les digo, cuando estén así, va a pasar en casos ahí que de una yo me doy cuenta de cuál es la tesis, pero en otros yo estoy entre dos opciones y ahí es donde yo debo elegir la que abarque más aspectos. Sigamos. Identifiquen la idea implícita del texto. Durante una entrevista realizada, un músico, el entrevistado, expresó: el arte se da de formas misteriosas y la creación de piezas musicales no es la excepción. Un oficinista asiste 8 horas al trabajo, ¿cierto? Yo tengo esas 8 horas, más 8 horas de clases y 8 horas de sueños. Clases es como de ocio. En esas 16 horas hago muchísima música, escribo, ensayo y hago conciertos, y mientras duermo sueño con música. La música, cuando es poderosa, atraviesa el tiempo, la puedes dejar allí incubando y después la propia música te revela la letra. Si estás atento a lo que te quieren decir los materiales, las cosas se escriben por sí solas. ¿Cuál es la idea implícita que tiene el autor con esto? La A. ¿Todos están de acuerdo? La C. Sí, creo. La C. A ver, La vamos C. Yo creo que es la C. ¿Que dormir es una actividad esencial para el artista? No, eso no es lo La que C. me decir. Es La C. Sí. La C. Otro debate entre la C y la A. La C. A ver, por eso vamos a ir analizando. La B descartada porque no me dice nada de dormir. O sea, sí me dice, pero no es esa comida implícita. Incursionar profesionalmente en el campo de la música requiere de al menos 16 horas de trabajo continuo. No me dice exactamente. ¿Ya? No. La C dice: la música, al igual que otras formas de arte, se manifiesta de maneras inexplicables. Podría ser, pero la A dice: el oficio del músico es algo que permanece de manera constante en la vida de quien opta por esta profesión. La A abarca más cosas, porque en la A ya está lo que dice que cuando duerme es poderosa la música, que con ciertas cosas le puede dar a entender. Entonces es la A, ¿sí? Es la A porque abarca más cosas. Ya les digo, cuando estén así tienen que ver cuál es la que abarca. Ay, vamos con otro color. Cuando estén así confundidos entre dos, siempre yo tengo que ver la que esté abarcando más cosas. No puedo irme a la que yo crea, sino la que abarque más aspectos cuando estoy así como confundido entre dos opciones. ¿Sí? Vamos con la siguiente. La tesis dice: la pronunciación, sí, son textos un poquito largos.
es verdad, pero ahorita los estamos leyendo así para que usted pueda en el momento del examen y ya en los simuladores también irlos leyendo más rápido. Acuérdese que no podemos demorarnos mucho tiempo, no puedo ir analizando como yo ahorita le voy analizando, pero mientras más ejercicios resolvamos, créame que es más fácil que ya podamos analizarle pronto. Y es más, hemos avanzado más rápido. Dice, identifique la tesis del texto. La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se entiende por aprendizaje de una lengua a la adquisición de todas las habilidades necesarias para una comunicación efectiva. Lingüistas expertos consideran que este componente lingüístico como el principal para conseguir una comunicación oral exitosa. La pronunciación juega un papel muy importante en la vida personal y social de cualquier individuo, de hecho es el componente lingüístico. Un estudiante, bueno, me paso rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya me di cuenta que de qué está hablando todo. La pronunciación. Pronunciación. Al momento que yo veo, está hablando todito, dice un estudiante de los últimos niveles, conocía la gramática, sin embargo su pronunciación. Muchas veces la atención de quien lo escucha se desviaba del mensaje, en ocasiones inclusive se dificulta porque el oyente no consigue entenderle. ¿Por qué? Por la pronunciación. Entonces aquí la B, por ejemplo, dice, expertos lingüistas consideran a la pronunciación. El hecho de que me diga expertos lingüistas consideran, ¿podrá ser una tesis? No. No, porque es una cita, que es como que estuviera entre comillas. La C dice, un estudiante español conocía perfectamente, no es porque es un ejemplo, acuérdense, citas y ejemplos no es una tesis. La A dice, se entiende por aprendizaje de una lengua la adquisición. No, ¿por qué? Porque está hablando de la pronunciación y esto es algo que le fundamenta a la pronunciación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La D. La D. Porque de eso es de lo que me está hablando todo. Y lo demás simplemente son argumentos, razones, fundamentos de mi tesis. Sigamos. Vamos con una idea implícita, dice. En un discurso pronunciado por el canciller Domingo Esteves explica las consecuencias del cambio climático. Sabían que antes de que existieran los humanos se encontraban los bichos y que los ecosistemas no pueden funcionar sin los millones de insectos que forman la base de la cadena alimenticia. Entonces vamos sacando igual las ideas de qué me está hablando aquí. De insectos. Insectos. Exacto. Lamentablemente, un nuevo estudio informó que se ha producido una caída precipitada de la población de estos pequeños animales. Sí, hablando de los insectos. Una de las funciones de vital importancia que brindan los insectos es la polinización. Es una función de vital importancia. Sin la cual muchas especies vegetales no podrían reproducirse. Este es un proceso de transferencia de polen. Los insectos van de flor en flor y transportan en sus pequeñas patas el polen que las fecunda, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Está hablando de la polinización. Los cultivos que nos alimentan dependen de la existencia de estas pequeñas criaturas que además reciclan y eliminan materia orgánica muerta, la cual consumen. Nos encontramos frente a un problema que ataca directamente a la vida en tierra, problema del cual somos responsables. ¿Qué estamos esperando? Entonces, al final, como que tratan de decirnos que estamos aquí dañando el ecosistema. Es la D. ¿Cuál será? La A. La A. Peor La A. Dios mío, si estaríamos en el aula, se levantan, se lanzan papeles, es la A, es la B, es la C. Por lo menos estamos tras una pantalla, sino aquí se pegan por defender sus argumentos. Pero está bien, así se defienden las tesis. Entonces, veamos, dice, a ver, dice los insectos claves en el proceso productivo de algunas plantas. Eso me está diciendo. O sea, eso está ahí de manera explícita casi. Por ahí me está diciendo que son muy importantes, entonces no va a ser. La C dice, es importante concientizar a los humanos para proteger a las especies. Más o menos sí, porque aquí está diciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo frente a esto? La D dice, los insectos desaparecen y los humanos no hacen nada para evitarlo. Está más o menos diciéndome sí. La B dice, es necesario implementar acciones para la protección de los insectos. También puede ser. ¿Qué hago ahí? Miren, debe ser de manera implícita, me dice aquí la respuesta, ¿sí? Entonces, veamos. Aquí, concientizar a los humanos para proteger las especies, sí me está diciendo algo parecido, pero no, porque ¿cuál se acopla más? La B, porque dice que es necesario implementar acciones para la protección de los insectos. Aquí me habla de especies.
Especies es una palabra como muy ambigua, pero en cambio acá insectos sí me dice de una manera más específica. Obviamente, yo sé, es una inferencia, ¿sí? Pero yo no puedo al momento de inferir, o sea, dejar tan grande el espacio, porque al momento que yo hablo de especies, puedo hablar de muchas especies, entonces no es. La D dice, los insectos desaparecen y los humanos no hacen nada para evitarlo. No es tampoco, porque queda mejor la B, prácticamente es de esa manera, entonces es la B, ¿sí? Porque la D, como les decía, no me está diciendo nada de eso, sino que más bien abajo, con la frase de que me diga, ¿qué estamos esperando? Trata de decirme, hagamos algo. Por lo tanto, implementemos acciones para protegerlos, ¿sí? Por esa respuesta del final. ¿Listo? Vamos. La opinión de su autora. Cuando yo veo opinión de la autora, también yo me puedo referir a una tesis, ¿sí? Porque la autora es la que está defendiendo su opinión, defendiendo su postura. Y leamos. Dice, las calles saturadas de autos, buses y motocicletas constituyen un escenario diario. La cantidad de motociclistas ha aumentado, sortean vehículos como si fueran meros globos en su camino. Es excepcional que haya uno que conduzca dentro del límite de velocidad permitido. En muchas ocasiones van 3 y hasta 4 personas sobre la moto. No es infrecuente que los estacionamientos destinados a personas con discapacidad sean ocupados por personas sin limitación. Entonces, miren, aquí nosotros estamos hablando de vehículos. Estamos hablando también, por ejemplo, que las personas van así en una moto. Estamos hablando de estacionamientos. Dice, existen muchísimas infracciones con sus respectivas sanciones en la teoría, pero en la práctica no parece que se cumplieran. El peatón, también hablamos del peatón, es asunto aparte, ni respeta el tránsito ni lo respetan a él. Somos analfabetos viales. Y creo que si realmente se aplicaran las sanciones pecuniarias escritas en el papel, seguramente aprenderíamos mejor y más rápido. Entonces está hablando de sanciones en el papel, entonces habla de la ley, que es lo que decía aquí, que existen infracciones solo en teoría, pero que en la práctica ya no se llevan a cabo. Entonces veamos las opciones. Dice las zonas de estacionamiento por personas con discapacidad son de uso exclusivo y como tal deben ser respetados por conductores y peatones. ¿Será o no será? No. Haciendo una partecita. Me habla así de las personas con discapacidad, pero no es todo. Solo me habla de una partecita por aquí. ¿Y dónde deja lo demás? Entonces, la B dice, la saturación del tráfico en las ciudades es un problema cotidiano que dificulta la libre circulación de peatones y conductores. Podría ser, más o menos. Dejémosla ahí. La C dice, las sanciones por infracciones a la ley de tránsito aplicadas de forma efectiva mejoran la cultura vial de los peatones y conductores en las ciudades. Podría ser también. La D dice, la mayoría de motociclistas son conductores que no respetan las leyes de tránsito ni las disposiciones de las autoridades competentes. No. No, porque está hablando solo de motociclistas, así como acá, no me abarca todo. Entonces está entre la B y la C. ¿Cómo llego yo a la conclusión? En la B no me habla nada de leyes, pero aquí sí se habla de leyes, de infracciones, de sanciones, entonces es la C, porque la C abarca esa sanción. La C está abarcando incluso a conductores, a peatones, que es de todo lo que me habla arriba, ¿sí? Entonces es la C. Sí está claro, ya se están durmiendo creo por ahí. Lo siento, esta materia es así como teórica, chicos, entonces por eso tienen que estar despiertos ahí. Ya, no se estén durmiendo, si no les dejo que resuelvan solitos, verán que nos falta 50 ejercicios. No, mentira. Listo, entonces, bueno, tengo aquí más ejercicios, pero esos los voy a dejar a que resuelvan ustedes. Quiero que en este momento van a hacer un pequeño taller, ¿sí? Van a hacer un pequeño taller, yo les voy a enviar, creo que por aquí, todos pueden descargarse por aquí o les envío más bien al WhatsApp. No sé. ¿Sí pueden por aquí todos descargarse? O alguien, dígame si alguien puede descargarse por aquí. ¿Sí pueden todos? Sí. Sí, creo. ¿Seguro? Sí. Que de pronto por ahí hay alguien que no sabe ocupar bien, no puede descargarse, entonces dígame nomás con confianza. Dígame nomás. Más seguro el WhatsApp. Sí, yo creo mejor porque si no... Ya, entonces yo les voy a enviar este taller y van a resolverlo.
cada uno, así rapidito, ¿ya? Están, a ver, esperen, les voy a bajar entonces para que no se queden mucho, ¿sí? A ver, vamos, voy a bajarles para que hagan un poco menos. Veamos cuáles bajo. Están fáciles también, entonces quiero que ahorita lo resuelvan cada uno. Déjenme ver cuál les puedo bajar. Ya. Ahí vamos a hacer ya. Entonces les voy a enviar al WhatsApp. Todos están en el grupo, ¿cierto? En el de enero. Entonces espérenme un momentito. Les voy a enviar ahorita para que ustedes lo puedan hacer. Les voy a enviar también por aquí, para los que ya pueden seguirse descargando hasta que se vaya en el WhatsApp. Si no, les veo ahí que solo participan algunos, los otros están durmiéndose. Es decir, ya luego me aprendo. No sé por qué no valió por aquí. No sé por qué no valió, no se fue. No se fue, ¿verdad? No les digo nada. No. No sé qué pasó, me sale red desconectada, pero sí estoy aquí. Entre todos es que no, porque no, algunos ni participan. Están ahí. Entonces me van a hacer ahorita. Y yo les voy preguntando y van saliendo. Si no, se quedan aquí. Me van dando. Uy, ¿quién prendió así el micrófono solo para respirar? Aún no envía, ¿verdad? No todavía, ahorita les estoy enviando. Ya. Ahorita, el que les envié al WhatsApp. Ahí, véanlo. Ya, y no es necesario que le transcriban ni nada. O sea, anótenle ahí en una hojita aparte las respuestas y en una foto me envían. O no, más bien le tengan ahí, yo ya les... Puedo llenar en la computadora y le tomo la foto. Sí, también, no hay problema, como quieran. Pero cada uno, no hagan trampa entre ustedes, no se estén... Y también le enviamos por WhatsApp, ¿verdad? Sí, ya voy a ver, dependiendo del tiempo. Sigan haciendo así. Cualquier pregunta, me lancen, yo estoy aquí.
al menos la primera tabla es facilita para niños chiquitos que aprendan a inferir así desde un inicio. Si esa me presentan mal, les mando a que repitan 2 veces todo. Mentira.
Dice, Dígame. ¿se puede repetir lo que dijo? No le entendí, se me reinició la computadora y intenté ingresar en el celular, pero no le escuché nada. Nada de la clase, las hora y media. No, reciencita, hace unos 5 minutos, unos 6. Ah, ya, les envié el taller que puedan hacerlo. ¿Ya hicieron? Ahí en el grupo les envié un archivo para que hagan ese taller ahorita en estos minutitos. Y ya vamos a revisarlo. Entonces, acaben un minutito ya para poder revisarlo. ¿Ahorita? Sí, ahorita. Ya. Profe, dígame. Yo eso de la tabla no sé qué, o sea, qué tipo de inferencia, qué así de lugar y eso o qué. No, o sea, ahí es la inferencia más, o sea, respondan a la pregunta. Por ejemplo, en el primero dice, después de pasar por recepción, el botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. La pregunta es, ¿dónde estaban? Entonces, ¿cuál es la inferencia? A ver, en esa, ¿dónde estaban? En un hotel. Ya, exactamente, eso es. Le ponemos eso ahí. Ajá, eso. Ay, ya, gracias. O sea, la respuesta, exacto. Por eso les decía, o sea, como niños chiquitos para aprender a inferir, porque a veces sí, o sea, hay veces que se nos hace complicado, ¿no? Porque de pronto yo digo, pero yo pienso de una manera, el otro de otra persona, entonces se trata de que yo me ponga en el lugar de la persona, del autor, la postura que él trataba de decirnos y que trataba de hacernos entender a nosotros. ¿Puedo repetir otra vez, por favor? Claro, a ver, en la tabla lo que usted tiene que hacer es ver la pregunta que le da, primero el texto, entonces le lee, después lee la pregunta y luego la tabla donde dice tipo de inferencia es prácticamente la respuesta. Entonces, en el primero, ¿qué dice? Después de pasar por recepción, el botón nos ayuda a subir las maletas a la habitación. ¿Dónde estaban? En un hotel. No hay necesidad de que en el texto me digan las personas en el hotel después de pasar por recepción. No. ¿Por qué? Por lo que me dicen, ya habla de recepción, habla de botones, habla de maletas, de habitación. Entonces yo infiero, yo deduzco que están en un hotel. De eso se tratan las inferencias. Por eso les puse así, para que con ejemplos chiquitos, sencillos y simples usted ya pueda inferir, pueda deducir y que ahí uno vaya desarrollando esa capacidad de inferencia. Entonces vayan ahí resolviendo. Ya acabaron. O aún no, algunos recién empiezan, creo. Recién logran descargarse. Listen, y si ya acabamos, ¿a dónde enviamos? ¿O tenemos aquí? Sí, ténganle ahí todavía. Ya vamos ahorita a hacer como una... Pero es que quiero saber si ya todos habrán acabado, si no. Listen, yo solo copié en una hoja, solo las respuestas, ¿no? Sí, no importa. No hay problema. A ver, de estos de ahorita, está claro, yo creo que aún no acaban todavía algunos, pero quiero saber, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No importa, con confianza. Yo tengo una duda. ¿Cuándo es una inferencia explícita o implícita? No, una inferencia siempre va a ser implícita, o sea, es inferencia, eso es algo implícito, siempre, porque es como que yo diga quiero inferir,
quiero sacar algo implícito. O sea, no existe inferencia explícita. Eso no existe. Siempre va a ser inferencia y por ende es algo implícito, porque el inferir es que yo no vea en el texto escrito ahí de una manera directa, sino que yo trate de entender lo que el texto me dice. Eso es una inferencia. Eso también es una idea implícita. Es lo mismo. ¿Ya? Entonces, no es inferencia explícita, no existe. La inferencia siempre es algo implícito, ¿sí? ¿Sí? Ahí sí está claro, Karen. ¿Sí o no? Dicen, yo tengo una duda. Sí, dicen, ¿Cómo puedo gracias. identificar cuándo es una tesis? Ah, ya. ¿Cuándo es una tesis? O sea, arriba le va a decir que elijamos la tesis. Y yo cuando veo la tesis, sí, puede ser que esté de manera explícita o de manera implícita. De manera explícita es cuando la tesis está escrito tal cual, como veíamos en uno de los ejemplos, en el de la pronunciación, por ejemplo. Ahí estaba tal cual la frase de la pronunciación. Pero a veces es implícita, o sea, de una manera un poco cambiada, no va a ser tanto. Pero ¿por qué tesis? Como yo le decía al inicio, ¿qué es tesis? Es una postura, es una afirmación, es una opinión que tiene la persona que está escribiendo, que tiene el autor y que busca defenderlo. Entonces la tesis yo lo voy a defender con argumentos, con razones, con motivos, con razonamientos, pero la tesis es la idea que yo tengo. Como yo le daba el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, yo decía, a Gwen le gusta más las salchipapas que la hamburguesa. Esa es mi tesis. Yo estoy dando mi postura. Pero ahora, para defenderlo con argumentos, ¿qué digo? Me gusta más las salchipapas porque no tiene pan, porque me gustan las papas, etcétera, ¿sí? Esos son los argumentos que yo voy dando. Otra tesis que yo aquí mismo les decía, ¿no? Los chicos que solo se conectan al Zoom y no tienen sus cámaras prendidas no van a pasar el examen. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Entonces yo le pongo argumentos, le pongo razones y puedo decir por qué no están atendiendo, porque están desayunando mientras tanto, porque están haciendo otras cosas. Esas son mis razones que le fundamentan a la tesis. ¿Ya? Esa es la tesis, o sea, una postura que el autor está dando. El autor, acuérdese, pero que si dentro de ese texto yo digo, tal persona menciona, ya no es esa tesis porque no es el autor, sino es una persona adversa, una persona secundaria. ¿Sí? Ahí sí está más claro. Listen, una pregunta. Entonces los refranes Sí, y gracias, dichos Liz. son inferencias. ¿Vale? Entonces los refranes y dichos también son inferencias. Bueno, esas son otras figuras literarias que ya más adelante lo vamos a ver. No necesario, o sea, aquí para el examen no tanto lo ocupan de esa manera. Ciertas cosas sí, pero ya con las figuras literarias ahí lo vamos a ver, porque ahí entran ya otras cosas, ¿no? Que metáforas, que símiles, entran más cosas. Entonces, ahorita estamos solo en la parte de inferencias de un texto grande. ¿Sí? Gracias. Tengo una preguntita. Dígame. ¿Cómo reconozco entre las respuestas las que no son tesis? ¿Cómo las, o sea, ya en las... ¿Cómo reconozco entre las respuestas las que no son tesis, o sea, las que no pertenecen ahí? Por ejemplo, yo les había dicho, a ver, compartamos la pantalla para ver en cuál estaba esa parte. En las que más, por ejemplo, nosotros veíamos eso. Déjenme ver. A ver, un poco. Había una que es así muy notorio para que me puedan entender mucho más. Ya, por ejemplo, en esta. Primerito, tesis nunca van a ser las citas. Citas o que digan tal autor menciona, tal persona menciona, porque yo lo que defiendo es la postura, pero mi postura. O sea, el que esté aquí diciendo. Pero si yo dentro de lo que escribo, yo cito a otras personas, esa ya no es una tesis, esa ya es un argumento, esa es una idea secundaria. Pero, como yo les digo, por ejemplo, aquí,
se entiende por, perdón, expertos lingüistas consideran a la pronunciación, eso no es tesis. Si me dice expertos lingüistas mencionan, expertos lingüistas dicen, el experto dice tal cosa, el experto afirma que, el experto señala, el experto indica, eso no es una tesis, porque dentro del texto está fundamentándome, entonces es un argumento. Un ejemplo tampoco es una tesis. Por ejemplo, aquí dice un estudiante de español conocía perfectamente la gramática. Aquí habla del estudiante de español, pero como un ejemplo, tampoco es tesis. Un ejemplo tampoco va a ser tesis, eso es una idea secundaria. Entonces la tesis es la postura que tiene la persona que escribe todo y el que más abarque más temas, porque a veces veíamos que podría estar entre dos opciones. ¿Cómo la descarto al momento que yo veo la que toma más aspectos? Como por ejemplo en el de educación vial, más o menos, en este. ¿Cómo yo le descarté? Porque aquí la D me habla solo de motociclistas, pero acá habla de motos, de vehículos, de personas con discapacidad, de peatones, de infracciones, descartado. ¿Por qué la A no? Porque la A me habla de estacionamiento solo para personas con discapacidad, pero arriba me está hablando de vehículos, de personas, de peatones, de estacionamientos, de motos. Lo descarto. Estábamos entonces entre la B y la C. La B podía ser, pero aquí la B simplemente decía del tráfico y un poquito con peatones y conductores, pero le dejaba de lado las leyes, y aquí sí está hablando de leyes y sanciones. Por eso es que fue la C. Entonces, de esa manera yo me doy cuenta, porque aquí cuando me habla opinión de su autora, también es como que me dijera la tesis. ¿Ya? ¿Ahí está un poco más claro? Sí, Lice, gracias. Ya, muy bien. Entonces, listo chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Acaben el taller, resuélvanlo por favor y me envían, si quieren con foto o el archivo mismo, o si lo hicieron aparte, no hay problema, envíenme a mi WhatsApp, pero, o sea, personal, porque si no ahí van a esperar el primero que envíe y todos copian. Entonces, envíenme esto, ya yo creo que hoy mismo, ya no les debe faltar mucho, ahorita hasta las 12, ya, hasta las 12 del día, envíenme para yo poder revisarles. ¿Solo las respuestas o pasamos todo? Sí, no, ahorita solo las respuestas. No, Ahí ya ya. lo demás. A ver, Adriana, mande. Para reconocer una tesis también nos podemos guiar por el conector. Claro, los que les decía, sí, el conector, los de afirmación y los de conclusión, porque van a tener esas palabritas, ¿no? Como en conclusión, las palabritas como son, como es, porque es una afirmación que yo digo. Cuando yo me planteo una tesis, yo estoy afirmando eso. Ya que sea cierto o que sea mentira, es con todos los argumentos, pero así es al inicio. ¿Ya? Ya. Gracias, Lice. ¿Qué más? Lice, una pregunta. Sí, Jennifer. En ese cuadrito, ¿qué debemos hacer? No lo entiendo ahí. A ver, en el cuadrito del taller usted tiene simplemente que inferir. Por eso les decía, así como niños chiquitos les doy un cuadrito para que aprendamos a inferir. Porque yo sé que a veces es difícil de pronto entender lo que el autor nos quiere decir. Pero aquí son textos muy chiquitos. En el primero decía el texto, después de pasar por recepción, el Botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. Cuando yo lea, usted tiene que hacerlo con los 5 sentidos. Concentrarse para leer, imaginarse, o sea, imagínese en su mente lo que está leyendo, porque a veces leemos sin concentrarnos, sin atención, y ¿qué es lo que pasa ahí? Mi mente empieza a divagar, y yo creo que a todos les ha pasado que cuando leen un libro a veces ya vamos al final de la hoja y uno para y dice, ¿y de qué me está hablando por arriba? ¿Sí o no? Nos ha pasado, yo creo que a todos alguna vez. ¿Por qué? Porque no leemos con atención, leemos por leer. Entonces yo cuando leo debo tratar de imaginarme lo que está pasando. O sea, yo en mi cabeza crear la historia. Entonces en ese ejemplo me decía que después de pasar por recepción el Botones nos ayuda a subir las maletas a la habitación. La pregunta es ¿dónde estaban? Y en la columna donde dice tipo de inferencia yo me refiero a que respondan esa pregunta. Entonces en el primer ejemplo que era hotel. ¿Dónde estaban? En un hotel. ¿Por qué? Porque me habla de recepción, me habla de botones, me habla de maletas, me habla de habitación. En un parque no van a estar con un botones y con habitación y con maletas, ¿no es cierto? En una casa no hay un botones. ¿Dónde más? Un ejemplo. En el colegio usted no tiene un botones ni habitaciones, ¿sí? Entonces, eso es inferir.
Y así usted vaya leyendo y va a lee el segundo. Cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y puso a calentar la leche. La pregunta, ¿cuándo ocurre la acción? No me respondan. ¿En qué momento, cuándo ocurre la acción? O sea, se refiere en qué momento. Y al lado usted lo escribe. ¿Ya? Les escribo. Como esa no le entendí, dicen. Lo escribo aquí. Ahí de esa dicen, está dura. Pero si esa es facilita, si es de niños que aprendan a inferir. No pueden esas chiquitas y los otros sí pueden los ejercicios grandes, que ya creo que se saben de memoria. Ahí les pongo mi número para los que no encuentran ahí en el grupo. A ver, verán, les voy a poner nuevamente esto para que me entiendan mejor. A ver, aquí les voy a compartir. ¿Qué es lo que pasa aquí? A ver, dice, después de pasar por recepción, el Botones nos ayudó a subir las maletas a la habitación. Entonces usted lee eso en su cabeza, usted ya se va haciendo la idea de qué se trata. Tengo aquí, me habla de botones. A ver, aquí me habla dice de botones, me habla de maletas, me habla de habitación, de recepción. Y la pregunta es, ¿dónde estaban? Con todas esas características, ¿dónde pueden estar las personas? En un hotel. En un hotel. No pueden estar en un parque no hay un botón de recepción, en la escuela no hay tampoco eso, en la casa yo no tengo recepción, al menos de que ustedes tengan ahí una recepción en su casa. Entonces, ¿dónde está? En el hotel. Voy a la segunda, dice, cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y puso a calentar la leche. ¿Cuándo ocurre la acción? No En la mañana. En la mañana. En la mañana, obviamente, por eso dice, empezó a cantar el gallo. El gallo no empieza a cantar en la noche. Y así ya no vamos a leer los otros porque se les sale a algunos. Entonces, así, lean esto, lean la pregunta y respondan a esta pregunta. De eso se trata esto, porque eso es inferir. Que yo lea y que solo por el contexto yo pueda inferir, yo pueda deducir, yo pueda sacar la idea implícita. ¿Ahí está más claro? Ya mejor llenemos todo. No, chistos. Ahí está claro, Liz, gracias. Listo, chicos. Entonces, Gracias, Liz. eso ha sido todo por ahora. Hasta ahí nos vamos a quedar. Veo que algunos ya, creo que ya me están enviando. Otros pueden seguir enviándome también. ¿Sí? Pero agregará, Liz. ¿Mande? Agregar. Agregará al WhatsApp. Sí que nos Me siguen enviando, chicos, entonces cuídense mucho, sigan pasando, no se acumulen de pasar las preguntas, acuérdense, 1000 y pico después va a ser muy difícil al final. Ya ustedes divídanse cuántos días les queda, entonces cuánto deberían pasar cada día, planifíquense, porque no dejen después ahí, uno sigue procrastina. Eso es lo que les encanta. Sí saben lo que es procrastinación, ¿no es cierto? No. No, Sí, no. Liz. Dejar para después. Exacto, es dejar para después, dejar para mañana lo que puede hacer hoy, y ni siquiera por cosas importantes, porque yo entendería que dejan por otra cosa, pero no, o sea, dejan por ver la tele, por irse con los novios, por jugar, por dormir, por divagar ahí en el pensamiento, entonces, Para ver memes. por ver Netflix, entonces más bien dividan el tiempo, miren cuántos días les queda, y ya sigan pasando las preguntas, ¿ya? Listo, chicos, entonces nos vemos la siguiente semana. Espero todavía los talleres de todos los que faltan y sigan pasando ya y cualquier duda me avisan.